Presentamos el libro El fin de la inflación y tuve el honor, el placer, el privilegio de estar con el máximo exponente de la historia del liberalismo argentino, que es el profesor Alberto Venegas Lynch. Así que para mí, o sea, no solo presenté mi nuevo libro con mis propuestas para terminar con la inflación, sino que además tener el privilegio de estar junto al máximo coloso de la defensa de la silla de la libertad. El premio Nobel en Economía, Milton Friedman, dice que si es independiente el banquero central del ministro de Hacienda, del presidente o del Parlamento, se va a equivocar independientemente. No tiene salida lo del Banco Central. Javier Milei ya ganó. Ya ganó porque corrió el eje del debate, porque levantó la vara de la libertad, porque puso temas que ahora en la parla política la están utilizando, aunque no estén convencidos de esos principios y de esos valores. Y entre muchas otras cosas, creo que es un cachetazo a la inteligencia que se diga que Javier Milei es la antipolítica, cuando estamos rodeados de la antipolítica hace 80 años. Bueno, escuchábamos ahí, esto es del mes de mayo, cuando Javier Milei presentó su libro, que tiene como prólogo el de Alberto Venegas Lynch, que es el papá de Berti Venegas Lynch, que hoy lo tuvimos aquí, y creo que de Ignacio también. Y tenemos a este prócer, que así le dice Milei, que es un prócer, Venegas Lynch, lo tenemos aquí, en Más Info a la noche. ¿Cómo le va, Alberto? Muy bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Laura? Gracias por la invitación. Un gran gusto estar acá. No, un gusto. El gusto es nuestro. Bueno, ¿y cómo es que se conocieron con Milei? ¿Por qué esta admiración? Bueno, la admiración es obviamente por su trayectoria, pero ¿cuál es el vínculo que los une? Bueno, él me escribió en algún momento y me invitó a almorzar a la Biela y tenía sobre la mesa un libro mío que es Fundamentos de Análisis Económico, escrito hace 50 y pico de años, y me llamó poderosamente la atención los subrayados, su capacidad analítica, su seriedad y sobre todo su honestidad intelectual. Y participamos así en muchos eventos, uno de los cuales recuerdo antes del fenómeno del COVID en la Universidad de Belgrano, donde tuvimos un mano a mano, donde el aula magna había 1.200 butacas, hubo que habilitar 3 aulas más con pantallas, pero Laura, lo más importante que yo saqué en esa reunión no es tanto la cantidad de gente, que era muy impresionante, gente joven, sino especialmente el tipo de preguntas. Laura, subrayo ante todo lo que nos están escuchando, la importancia que yo le di al tipo de preguntas, como digo, porque atrás de esas preguntas había mucha biblioteca. O sea, como ustedes saben y saben todos los televidentes, la campaña de Javier Milei fue básicamente clases de economía, moral, de ambientalismo. Creo que le ha bueno, enseñado a la gente masivamente, sobre todo sectores populares, el déficit fiscal, ¿no? La gente habla de eso, sobre todo trabajadores, sectores populares que lo apoyaron. Ha hecho popular ese concepto tan técnico, ¿no? que es uno de los nudos económicos de la Argentina, de las dificultades de la Argentina, el gastar por encima de sus posibilidades. Exactamente, y ahí se me ocurren dos cosas. Una, ya que usted dice gastar por encima de las posibilidades, esto en la práctica está ocurriendo, desde luego, en el excelente gobierno de Javier Milei, pero me parece que es útil, Laura, decir a los televidentes que lo realmente relevante no es el déficit fiscal. No quiero subestimar el déficit fiscal porque sé todas las consecuencias de la inflación que tiene, pero lo realmente importante es el gasto público. Porque como dije, en Movistar Arena y en otros lugares, Cuba hoy no tiene déficit fiscal y Stalin no tenía déficit fiscal durante varios periodos, porque puede perfectamente concebirse un presupuesto equilibrado y succionar el 100% de los recursos de la gente, con lo cual se convierte el país en un enorme campo de trabajo forzados. Entonces me parece que eso es muy importante enfatizarlo, ya que usted sacó el tema de los desequilibrios. Pero, Alberto, pero agrego, Laura,
una expresión un tanto, si se quiere, grotesca, pero la utilicé varias veces, la primera vez en la Feria del Libro, y es que para mí, después de décadas de estar en la batalla cultural, lo que está ocurriendo hoy en la Argentina, para mí, lo menos que puedo decir es que es un orgasmo intelectual fenomenal. Un orgasmo intelectual. Exactamente, porque, claro, lo que hemos venido batallando en los niveles académicos y en clases y charlas y conferencias, etcétera, nunca nos imaginamos, por lo menos es mi caso, que hubiera habido una elección de Javier Milei con esa diferencia de casi 12 puntos, con el apoyo muy generoso de otros espacios vinculados o emparentados o familiarizados, digamos, y toca temas que hace 80 años que no se tocaban, incluso sus colegas, Laura, en los medios periodísticos, están empezando a elaborar sobre la importancia del gasto público, de reducir impuestos, del tema inflacionario, y lo mismo se corrió el eje del debate en la parla política de muchos que Sí, también ahí pareciera que hay también una clase política que está mareada, que está aturdida, ¿no?, por la derrota. ¿Qué pensás de esto, Fernando, de lo que dice Venegas Lynch en cuanto al orgasmo intelectual generado por Javier Milei? Bueno, que sí, que es muy claro que hay un cambio de paradigmas y el fracaso horrendo de... Yo ampliaría, me parece que un punto es muy importante lo que dice con respecto al gasto fiscal, pero creo que hay toda una serie un conjunto de ideas con respecto al funcionamiento de una sociedad normal y de una economía que están en discusión por el fracaso horrendo del peronismo kirchnerista, que son el estatismo, es decir, la idea de que el centro de la generación de todo tiene que ser el Estado, que el Estado lo tiene que regular todo y que el que produce valor es el Estado. El otro, que me parece, es el nacionalismo, entendido como proteccionismo, la idea de que para proteger el trabajo y el bienestar hay que cerrar las fronteras. Cuando uno mira el mundo, los países más ricos son los de fronteras más abiertas y los más integrados a la economía global, no lo contrario. Otro que me parece fundamental también, y en discusión ahora, es el industrialismo. Es la idea de que todos los sectores económicos tienen que tributar a la industria porque la industria es la que nos va a sacar. Bueno, eso evidentemente no ha funcionado y la industria tiene que ser un sector económico más con la misma dignidad y no más ni menos que los otros. Todo eso ha sido puesto en discusión por el fracaso enorme del peronismo kirchnerista, que lo ha aplicado, bueno, de la Argentina y Venezuela. Miremos Latinoamérica y con gobiernos más de derecha, más de izquierda, etcétera, pero todos los países de Sudamérica han mejorado en estos últimos 20 años, todos han ido a un sistema que los ha llevado a una inflación menor de un dígito, anual de un dígito, todos han mejorado la productividad, todos han mejorado, han disminuido la pobreza, han mejorado la educación, mejorado la salud, excepto dos países que han aplicado este esquema del nacionalismo industrialista, estatista y proteccionista, que son Argentina y Venezuela. Yo quiero incorporar a la discusión, que me parece muy interesante esto, Alberto, que usted plantea, ¿no?, este cambio de paradigma y también el acompañamiento de los jóvenes en este cambio de paradigma. El tema de la confrontación con los privilegios de ciertos sectores, por ejemplo, de la casta sindical, que han condicionado gobiernos, sobre todo no peronistas. Y quería que escuchemos al vocero, creo que es de hoy, ¿no?, de Adorni, cuando dice que el gobierno intimó al sindicato a pagar 40 millones de pesos. ¿Estamos en el camino correcto? Digo, esta confrontación de pagar los costos que requiere el cuidado de las movilizaciones y de las manifestaciones. ¿Lo podemos escuchar a Adorni? Les comento, bueno, es de público conocimiento, pero el Gobierno Nacional intimó al sindicato de camioneros a pagar, bueno, y además a las organizaciones sociales que intervinieron en aquella marcha del 27 de diciembre, los ha intimado por el cálculo del costo del operativo de 40 millones de pesos. Lo escuchábamos a Pablo Moyano, lo escuchaba el otro día decir de una manera muy natural y, por cierto, muy impúdica, que su objetivo es voltear el DNU y voltear la ley ómnibus, o lo que él considera la ley ómnibus, que es nuestra ley bases,
y efectivamente ratificar el paro del 24 de enero. Por supuesto que estas palabras de Moyano no hacen más que ratificar que estamos en el camino correcto. Alberto, me gustaría su mirada sobre esto, ¿no? Porque esto es parte de la batalla cultural, que a un gobierno no peronista siempre le ha costado dar, ¿no? Esto, por ejemplo, el cobrarle los costos de la manifestación es una novedad absoluta. Bueno, me gustaría poner 3 capítulos, si me permite, Laura, en esto. Sí, claro. El primero, lo que acabamos de escuchar de Adorni, que creo que es un lujo tener un vocero presidencial del nivel de mi querido amigo Manuel Adorni, que tuve también el privilegio que presentara mi último libro hace poco en la Universidad del SEMA. Y efectivamente, como dice Manuel, una cosa es sostener asociaciones sindicales libres y voluntarias, que cada uno se asocia como le parezca para fines lícitos, y otra es esta figura llamada de la personería gremial tomada del fascismo de Mussolini, que tomó Perón, y que sigue vigente, y que hay, por ejemplo, aportes obligatorios a sindicatos, hay retenciones. Laura, yo quisiera poner esto de una forma más general. Creo que es una inmoralidad el retener un peso del empleado. Y en realidad se lo retiene porque se sabe que el empleado no destinaría los fondos a los mismos lugares de los agentes de retención. Así es. Entonces, el agente de retención me parece una inmoralidad. Claro, Todo por el eso tema está de la revirtiendo esto de sindicalistas millonarios y trabajadores empobrecidos. Este modelo nos llevó a este esquema. Exactamente. Y el segundo capítulo es una cuestión más bien semántica que hizo recién Fernando, que suscribo básicamente el aspecto medular de lo que dijo, cuando menciona derechas e izquierdas. Yo creo, Laura, y los invito a los televidentes a meditar sobre esto, que abandonemos ese léxico antiguo de derecha e izquierda que tiene la misma validez que arriba, abajo, atrás o adelante. Creo que lo verdaderamente útil en ciencia política es estatista o liberal. Ni siquiera populismo, porque el populismo oculta cosas para no decir en realidad el eje central que es el estatismo. Y el tercer punto, Laura, es que usted empezó esta conversación con un video de un libro que expuso, que publicó Javier, El fin de la inflación, sí, donde antes de ayer Javier acaba de ratificar y de subrayar que su fin es liquidar esa fantochada, esa sandez que es el Banco Descentral. Porque toma un minuto para... usted apoya esa idea también, el cerrar el Banco Central. Absolutamente. Yo creo, he venido de hace 50 años hablando de esto y por eso lo del orgasmo intelectual. Digamos, los banqueros centrales, por más que sean los más competentes e idóneos del planeta, están embretados en decidir en uno de los 3 canales. ¿Qué tasa emitir, qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria? Cualquiera de las 3 cosas que decida va a estar alterando, desdibujando, prostituyendo los precios relativos. Y si alguien dice, bueno, no exageremos, supongamos que el Banco Central, los banqueros tienen la bola de cristal y van a hacer lo mismo que hace la gente. La respuesta es, ¿para qué diablos se meten si van a hacer lo mismo que hace la gente, ahorrando honorarios? Alberto, ¿qué chances de éxito cree que puede tener, en tanto ustedes, de algún modo, se lo decimos amablemente, ¿no? Su gurú, así por lo menos pareciera que sale de la relación que él tiene con usted, inclusive él mismo me lo contó, el propio Milei, entre los economistas que él admiraba. ¿Qué éxito tiene Milei de domar la inflación? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Qué grado de éxito? ¿Qué grado de posibilidad de éxito? Bueno, yo creo firmemente que va a tener éxito. No tengo la bola de cristal, la futurología no es mi especialidad, de manera que no quiero decir cuántos meses. Sé que se están haciendo grandes esfuerzos. Se ha recibido un desastre y una catástrofe mucho mayor de la que nos imaginábamos que iban a recibir después de tantos años, porque los últimos años han sido algo realmente extremo en lo absurdo, pero venimos así hace 80 años. Por eso... cuando Alberdi decía, yo me baso en 3 principios, que es derogar, derogar y derogar.
Esto es lo que está haciendo, básicamente propone Javier Milei con su DNU y con sus bases y puntos de partida, que son una demostración que lo que se apunta es devolverle a la gente los derechos constitucionales de la libertad que han sido usurpados y aplastados durante tanto tiempo. Me gustaría incorporar a Ramiro Marra, muy cercano a Milei, y se conocen con el Sí, por supuesto. Saludos, Alberto, ¿cómo estás? Ramiro Marra, ¿lo escucha, Alberto? Sí, lo escucho. Bueno, ¿cuál es tu mirada, Ramiro, de lo que está exponiendo Venegas Lynch, que es un poco el líder intelectual de nuestro presidente, y tu evaluación del primer mes de Milei presidente, vos que además estuviste desde el primer momento con él? Bueno, creo que lo que está planteando Alberto es muy interesante, porque esto va mucho más allá de la discusión política y de la discusión del hoy. Hoy se está discutiendo en el Congreso un decreto y una ley, pero lo que verdaderamente estamos discutiendo en la Argentina es un cambio de rumbo en una batalla cultural que parecía perdida. O sea, viví casi toda mi vida en un país donde las ideas del liberalismo no eran respetadas, no se podían llevar a cabo. O sea, por la edad que tengo, la verdad que en mi vida profesional siempre tuve que sufrir las persecuciones ideológicas que hacían, como bien planteó Alberto, los estatistas, que creían que eran los dueños de nuestras vidas. Y lo que está haciendo este gobierno en este mes es histórico, porque nos está sacando el pie de encima, nos está dejando poder desarrollarnos. O sea, los seres humanos sabemos cómo progresar, sabemos cómo desarrollarnos. No necesitamos un papá bobo que nos vaya diciendo qué está bien y qué está mal. Esas son decisiones personales que podemos tomar y en el conjunto de todas las decisiones personales es donde nos hacemos tan fuertes como sociedad. Fernando, bueno, hay digamos, en el Congreso, Fernando Iglesias. Laura, gracias perdón, por quedarte. Sí. Yo me abstengo de hablar de la pizza. Ah, ¿no? Bueno. Tenemos mucha plasticidad en nuestros invitados. Quiero agregar a lo que estaba diciendo Fernando, por si interesa investigar más sobre el tema del DNU. Hay 4 personas, 4 juristas extraordinarios que recomiendo especialmente la lectura sobre el apoyo al DNU, que son Alejandro Fargose, María Eugenia Rico, Mauricio D'Alessandro y Ricardo Rojas. Este último, Ricardo Rojas, fue alumno mío en la UBA y también profesor adjunto mío, fue juez, tiene trabajos muy extensos sobre esto. Y por último, quiero decir, Laura, que lo mismo que le dije a Hugo Alconada Mon, que recién me acaba de hacer un reportaje para La Nación en papel, que celebro, Laura, que existan periodistas como usted. Yo estoy entrenado en hacer críticas y no en alabanzas, de manera que no es mi costumbre referirme en esto, pero su independencia de criterio, su investigación suculenta y los climas de cordialidad que crea en los programas que le he visto, realmente los celebro porque hace honor a la profesión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quería, Alberto, que nos cuente un poquito más sobre la relación personal con Milei. ¿Ustedes hablan a diario, o no sé si a diario, habitualmente? ¿Cómo se conectan? ¿Él le consulta desde que es presidente cosas económicas? Tenemos un contacto semanal, digamos, vía chats. Javier tiene una preparación académica muy, muy sólida, de manera que el intercambio de ideas son, diría, en cuestiones colaterales. Tenemos un mismo pensamiento y mismos objetivos, aunque debo aclarar, Laura, y esto es una cosa que lo ha repetido Javier en distintas oportunidades, de una cita mía, y es que los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único, de manera que las disidencias entre nosotros son bienvenidas y son productivas y resultan muy fecundas, sobre todo en un clima, Laura. Yo tengo acá abajo mi computadora un letrero enorme que dice Nullius in Verba, que es el moto de la Royal Society de Londres,
que quiere decir no hay palabras finales. Estamos siempre sentados en la punta de la silla buscando nuevos paradigmas. Bueno, una de las, digamos, de los rasgos que nos sorprendió del presidente Milei es que lo veíamos, Ramiro, muy dogmático en un primer momento, por lo menos en la primera parte de su campaña. Lo vamos a presentar ahora a José María Poirier, porque tiene que ver con cómo le va a José María. Muy buenas noches. Es el director de la revista Criterio, una revista católica liberal, ¿digo bien? Sí, puede decirse. Ok, bueno, eso es por lo menos lo que yo interpreto. Y bueno, una de las cosas que vimos en Milei es ese giro que dio con relación al Papa Francisco, ¿no? Hoy escribió una carta sobre al Papa Francisco. Aparentemente hay un viaje programado. Me parece que hoy Adorni dijo que no estaba confirmado para febrero, pero bueno, lo que hizo fue un giro en su relación con el Papa, al que había criticado muy duramente, como que toma un poco esto, Alberto, el tema de que no hay palabras finales, ¿no? Me gustó mucho eso que dijo. El acercamiento de Javier Milei al Papa, un momento para apaciguar las aguas y pensar en la sociedad. Recordemos que el Papa llamó a Milei cuando ganó las elecciones y algo así como que le deseó sabiduría y coraje, el cultivo de la sabiduría y del coraje. ¿Y por qué lo llamó a Milei y no tuvo este gesto el Papa con Mauricio Macri? Qué buena pregunta, aguda. Bueno, en tanto son tiempos muy distintos. Son tiempos muy distintos y creo yo que Bergoglio tenía todavía un ímpetu que ahora los años han ido moderando. Y me parece que hacia el final de lo que sería su pontificado, sea que fallezca o sea que se retire, porque las dos posibilidades están. ¿Sí? ¿Está la posibilidad de que se retire? Sí, está, claro, siempre está. Eso remontándonos a Pablo VI está. Pero a lo que voy es a lo siguiente, me parece que acá hizo una apuesta interesante de conciliación, donde quedó demostrado que su apoyo explícito o implícito al peronismo y al peronismo de los Kirchner, curioso porque se llevaron tan mal cuando él estaba acá, ¿no? Pero después apareció esa escena casi cómica de Cristina llevándole el mate a él y en el Vaticano. Y yo creo que en ese sentido es muy probable que Bergoglio, que es un hombre de claro olfato político, haya entendido que hoy nuestro país requiere un momento de saber apaciguar los enfrentamientos y que en ese sentido reconoce, bueno, el triunfo de Milei y tuvo la iniciativa de llamarlo. Tuvo la iniciativa de llamarlo y de algún modo, bueno, entiendo que el Papa no quería venir a la Argentina también por el tema de la grieta K-anti-K, que de alguna manera se... parecería revertir. Claro, parece que se ha revertido, ¿no? ¿Podemos mirar algunos fragmentos de la carta que el presidente Milei le escribió al Papa Francisco y lo compartimos con Alberto y con Ramiro Marra? Bueno, ahora lo estamos buscando. Bueno, pero en esta carta un poco le responde... A ver, yo creo que entiendo que por lo que usted dice, José María, también el Papa lo que quiso es alejar estas ideas de que lo que lo vinculaban con el kirchnerismo, ¿no? Que lo pegaban al kirchnerismo. Es verdad, eso es verdad. Y por otra parte, bueno, que no se sepa exactamente si el presidente va a ir o no, no depende de otras circunstancias que no son las habituales en la diplomacia. Es decir, Milei expresa su deseo de ir y va a coincidir probablemente con la beatificación o canonización, en este caso, de Mamantula, esta santiagueña del siglo XVIII. Pero no puede invitarlo el Papa a una reunión si no es que es formalmente solicitada. Entonces estamos en ese... Pero está bien encaminado, me parece. Sí, por eso yo digo, ese llamado, a ver si podemos ver la carta que le escribió, fragmentos. Dice, su presencia y su mensaje
contribuirán a la tan deseada unidad de todos nuestros compatriotas y nos brindará la fuerza colectiva necesaria para preservar nuestra paz y trabajar por la prosperidad y el engrandecimiento de nuestra querida República Argentina. Esto es una parte de la misiva de Milei al Papa. Recordemos que en algún momento le había dicho el maligno, ¿no? Sí. La representación del maligno. Teniendo presente su consejo de tener sabiduría y el coraje necesarios, esto es lo que el Papa le dijo en su comunicación telefónica a Milei cuando fue elegido presidente. Esto es interesante. No, vamos un poquito más atrás. En mis primeras semanas de gobierno he procedido a proponer una serie de medidas de gobierno destinadas a transformar la situación de la República, que la República Argentina padece hace décadas. Y ahora le explica lo siguiente. Somos conscientes que estas decisiones pueden profundizar inequidades, algo muy sensible para el Papa, por lo que nuestra prioridad máxima es proteger a nuestros compatriotas más vulnerables, agradeciendo la colaboración de la Iglesia Católica, cuya acción en el campo social es invalorable. Bueno, acá aparece un Milei político, ¿no? Alberto, ¿cómo lo ve usted? Bueno, Laura, yo he escrito mucho sobre esta cuestión, entre otros medios en La Nación, pero le confieso que en esta instancia... Somos colegas en La Nación, Alberto, somos colegas en La Nación, los dos escribimos columnas ahí. Sí, en esta instancia prefiero abstenerme de opinar sobre esto y dejar que corra el canal diplomático. No, yo me refería en realidad, mi pregunta apuntaba a la plasticidad de Milei, que pudo recomponer su relación con el Papa, ¿no? Cuando digo, si esa plasticidad también se puede aplicar a el Milei político, el Milei presidente, el hecho de que cuánto puede ceder Milei, cuánto puede cambiar. Esta es un poco mi pregunta, usted que lo conoce bien. Sacando Bueno, yo entonces lo del creo que Papa. con respecto a la flexibilidad o la plasticidad de Javier, no se puede eso relacionar con sus valores y sus convicciones. Una cosa son los canales diplomáticos, las formas, la posibilidad, como ha dicho tantas veces Javier, cuando hay una propuesta que va a mejorar la marca de lo que se está haciendo, lo recibe con los brazos abiertos, y lo mismo las distintas propuestas de distintos sectores. Pero de ningún modo la flexibilidad implica que va a retroceder en valores y principios, que es algo que yo personalmente admiro, aprecio y valoro muchísimo de Javier Milei. Ramiro, vos recién dijiste, bueno, que siempre tuviste que padecer que los sectores estatistas de algún modo les marcaran la cancha, o que esta cultura estatista le marcara la cancha. ¿Qué ves en la juventud que está acompañando de tal manera a Milei? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en el medio? ¿Fue su figura? Mirá. ¿Fue la pandemia? Porque también mucho se habla de la pandemia, ¿no? Milei, yo creo que tomó, creo que uno de sus grandes activos es la comunicación, que por lo menos tomó dos palabras muy importantes. Una es la casta, otra es la libertad y tal vez otra es la dolarización, ¿no? Que quedó ahí. Ahora le vamos a preguntar a Venegas Lynch sobre la dolarización. Pero, bueno, ¿qué pasa con los jóvenes y él? Muchas veces esas palabras que vos nombraste son utilizadas porque los medios de comunicación masivos tienen un tiempo limitado. ¿Por qué te hago esta aclaración? Porque también me hablaste de los jóvenes. Sí. Y los jóvenes lo que demostraron en todo este proceso, de este cambio cultural, esta batalla que se está dando, es que están muy preparados. Es que llegaron al conocimiento. Que seguramente el punto de quiebre fue la cuarentena. Cuando los pusieron frente a una computadora y les dijeron, o un teléfono, y les dijeron, no vas a ir a la escuela, pero vas a tener tiempo para poder aprender y desarrollarte. Y mientras algunos aprendían a cocinar, otros aprendían a tener algún nuevo hobby porque estaban encerrados, los jóvenes decidieron tomar conocimiento. Y cuando uno accede al conocimiento en términos ideológicos, termina llegando al liberalismo. ¿Por qué? Porque hay una discusión que se viene dando hace décadas y también podemos decir que ya siglos entre lo que es el estatismo, como planteaba Alberto, y el liberalismo, que la ganó el liberalismo. Entonces, cuando escuchaban los reclamos de otras generaciones en su casa, de lo que estaba pasando en la Argentina, fueron a buscar a través de un teléfono, a través de una computadora, cuáles eran las soluciones que habían encontrado en otras partes del mundo y fueron a seguir a la libertad. Por eso yo creo que nuestro espacio se fortalece, nuestra ideología se fortalece gracias a jóvenes que trabajaron su intelecto, que son intelectuales, que no votaron con una emoción, votaron con la racionalidad, que eso es lo que hay que valorar.
No hay que desprestigiar el voto porque uno puede tener una emoción hacia una dirigencia política que venía fracasando. Porque por esa emoción es que ellos fueron en búsqueda del conocimiento. No es que fueron a votar con bronca, no, fueron a votar con conocimiento y con conocimiento de causa. Bien. Alberto, tema del Fondo Monetario, esta semana se llegó a un acuerdo con el fondo. ¿Cuál es su mirada sobre eso y qué beneficios económicos puede traernos a nosotros, quienes nos están mirando? ¿Cómo les llega eso a cada uno en sus vidas? Si le parece, Laura, vinculado a lo que estaban hablando recién, antes de ir a lo del fondo, sí, quisiera solamente mencionar que a veces se ha dicho, muy equivocadamente, que Javier es una demostración o un ejemplo de la antipolítica. Sí. En realidad, Javier está metido en política, y eso es una demostración que cree en la política. Cuando él habla de la casta, habla de kioscos de corrupciones en distintas áreas. La casta no solamente se refiere a malos políticos o politicastros, sino también a dirigentes sindicales que van en contra de los intereses de los trabajadores, a los empresarios prebendarios, y subraya un punto que en muchas aristas y en muchas avenidas la explora Javier Milei, que es la igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley que está íntimamente atado al concepto de justicia, definición de Ulpiano, dar a cada uno lo suyo, y lo suyo remite al concepto de la propiedad privada. Porque no somos, entender igualdad ante la ley para ser todos iguales para ir a un campo de concentración. Esa no es la idea. Igualdad ante la ley atado, inseparable, digamos, del concepto de justicia. Ahora, respecto del fondo, creo yo que es una parte de la ingeniería que se está haciendo actualmente a los efectos de ir a la última instancia y el objetivo de Javier, como decíamos antes, que es la eliminación del Banco Central. Y cuando se habla de dolarización en el contexto de Milei, lo que se quiere decir es que la gente tenga la posibilidad de elegir cuáles son sus activos financieros y no tener el curso forzoso, porque recordemos... O sea, dolarizar es que poder elegir, no que reemplazar el dólar, el peso por el dólar. ¿Esta es la idea de Milei? Exactamente. Por eso he citado tanto a Milton Friedman, que ha tenido distintas etapas, pero en su última, el último libro, que es Monetary Mischief, dice textualmente, y abro comillas, el dinero es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de banqueros centrales, cierro comillas. Y otro premio Nobel, Hayek, ha dicho... Hayek es un ídolo también intelectual de Milei, ¿no? Bueno, Hayek prologó uno de mis libros, un hombre muy generoso. Cuando yo, siendo rector de CIADE, lo invité a dar conferencias, no quiso viajar en business ni en primera, y no quiso cobrar honorarios para demostrar la generosidad de Hayek. Pero en todo caso, Hayek decía, hemos demorado 200 años en darnos cuenta del error y el horror de atar la religión a la política. No esperemos otros 200 años para darnos cuenta del error y el horror de atar la moneda a la autoridad monetaria, que es como el cuento del lobo feroz. Alberto, le propongo que lo escuchemos al propio presidente cuando hablaba de esto, lo dijo ayer, y ahora voy por otra pregunta para usted. Si las reformas implican levantar 90 puestos en libertad económica, que eso implica un salto fenomenal en términos de PBI per cápita, donde vas a tener menos pobres, menos indigentes, mayor calidad de vida y años de vida para las personas y mayores libertades individuales. Si todo eso pasa, bienvenido. Si todo eso pasa, claro, bienvenido. Así es que, nada, lo que necesitamos es que la política esté a la altura de las circunstancias. ¿Y la dolarización? Si son parte de la solución o del problema. ¿La dolarización viene más tarde, pero viene? Tarde o temprano voy a cerrar el Banco Central. Bueno, ahí le respondió, tarde o temprano voy a cerrar el Banco Central. Usted sabe, Alberto, que una de las cosas, de las críticas hacia esta idea es que no hay países que no tengan Banco Central. Esto es lo que siempre le dicen a Milei. ¿Qué responde usted?
Bueno, muy interesante, Laura. Solo le quería decir que en la secuencia anterior tengo la sensación que iba a decir una cosa muy importante, pero me olvidé que era. Pero en fin. Ya se va a acordar, a mí me pasa también. Bueno, con respecto a lo que ahora pregunta, también ha dicho Javier Milei, esto de estar en guardia con la falacia ad populum. Esto es, si todos lo hacen, está bien, si nadie lo hace, está mal. Si ese criterio se hubiera seguido, no hubiéramos pasado de nuestros ancestros con el taparrabos, la cueva y el garrote, porque el arco y la flecha eran algo novedoso que no se había probado. Todos los bancos centrales, desde el Banco de Inglaterra, cuando abandonó el oro en el siglo XVI, todos tienen en su carta orgánica un punto que dice preservar el valor de la unidad monetaria. Pues les digo a todos los que nos están escuchando, ningún banco central en la historia de la humanidad ha hecho semejante cosa. Es un método, ahora me acuerdo, estaba hablando del lobo feroz. Yo le dije que se iba a acordar. Como el cuento del lobo feroz, en el sentido que es para comernos mejor. Es un impuesto no legislado que afecta muy especialmente a los más vulnerables. Bueno, yo lo veo a usted y también a Ramiro, Marra, con mucho entusiasmo, pero hay mucho, como usted dijo recién, ¿no? Mucha gente que dice, bueno, no llega mayo, ¿cuándo se cae? Hoy justamente hablamos en la primera hora del programa de del cineasta Adolfo Aristarain, que dijo, hay que extender el paro del 24, podemos poner la frase, hasta que caiga el gobierno, ¿no? Hay que ganar la calle. El paro de la CGT tiene que ser por tiempo indeterminado hasta que caiga el gobierno. Y esto lo está agitando un sector del peronismo, un sector del kirchnerismo, un sector, digo para que después no se me enojen, pero que están como haciendo apuestas, ¿no? Bueno, ¿cuándo cae? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Qué pensás de esto, Ramiro? Bueno, primero que no lo conocía al cineasta. No, bueno, es un no cineasta... sé si, perdón la ignorancia. No, te explico, es muy conocido y es como un ícono de la cultura y del cine. Hizo Tiempo de Revancha, Martín H. y muchas películas muy emblemáticas. Y bueno, hizo esta carta abierta en página 12. En página 12. Entiendo. Sí. Mirá, la realidad de que este tipo de declaraciones o de estas personas que incitan a que no se respete la democracia o el voto popular es parte de lo que hace la gente que no cree en las ideas de la libertad. Porque esta es la libertad que tuvimos nosotros de elegir hacia dónde queríamos ir. Y nuestro derecho a poder tener esa elección nos dio la posibilidad de que tengamos un gobierno liberal. Si ellos no respetan lo que decidió la mayoría, claramente lo que quieren es volver a lo mismo de siempre, que fue el fracaso que nos hizo vivir los últimos años el kirchnerismo. Alberto, ¿qué piensa usted? Porque usted habló del tema de se enojaba porque hay gente que asocia, mucha gente de la cultura que lo asocia a Milei con la antipolítica, pero sobre todo con un peligro para la democracia. Y estamos hablando de personas que yo personalmente respeto mucho, por ejemplo, Graciela Fernández Meijide, que ha firmado una solicitada poco antes de las elecciones, marcando esto, ¿no? Que Milei le daba miedo y que ponía en riesgo la democracia. Bueno, yo creo nuevamente que si uno ve cuáles son los principios republicanos, los 5 principios de la transparencia, de la alternancia en el poder, de la responsabilidad de los gobernantes ante los gobernados, de la igualdad ante la ley, la división de poderes, es algo que ha subrayado permanentemente Javier. Incluso en los intercambios que hemos tenido, Javier tiene una inclinación muy marcada a los Giovanni Sartori de nuestra época, que sostienen que la parte medular de la democracia es el respeto a los derechos de la gente y la parte mecánica, secundaria, accesoria y formal es la suma de votos. Sin embargo, lo que estamos viendo, no solo hemos visto en los últimos tiempos en la Argentina, sino en otras partes, para no decir nada de ese personaje que habla con los pajaritos en Venezuela, pero que sostienen que eso se asemeja a la democracia, cuando en realidad se asemeja a la cleptocracia, es decir, gobiernos de ladrones, de vidas, de propiedades y de libertades. Entonces, ese es un debate que nos debemos, me parece, los liberales, entre tantos otros, y es poner nuevos límites al poder. En realidad, desde la Carta Magna de 1215 en adelante, la idea de la Constitución era poner límites al poder. Hoy vemos constituciones llamadas modernas
que le dan carta blanca, digamos, sí, al poder. Pongo otra cosa un poco grosera. Bueno, Cristina Kirchner la ha tenido, ¿no? Digo, Cristina Kirchner ha tenido carta blanca. Cuando sacó el 54% de los votos y dijo que íbamos por todo, eso era de algún modo un cheque en blanco. Bueno, esa manifestación de vamos por todo es una cosa peligrosa. A mí me cuesta hacer cosas personales, pero digamos, decía que en la época de Rafael Correa en Ecuador, la Asamblea Constituyente, varios constituyentes sugirieron incluir en la Constitución, afortunadamente no prosperó esta moción, incluir en la Constitución, ya que hablamos de orgasmos, del orgasmo a la mujer. Eso demuestra que no hay la menor idea de qué significa una Constitución. La Constitución de Brasil, no la actual ni la anterior, sino la inmediatamente anterior, tenía un inciso que decía cuál debía ser la tasa de interés en términos reales. Bien. Tenemos, en nombre de los derechos, Laura, pseudo derechos que implican la liquidación de libertades de las distintas personas y de ahí el empobrecimiento. Por eso el correlato entre países que tienden a ser más liberales respecto a los que tienden a ser más estatistas, estos últimos son pobres. Y no es un tema de recursos naturales. Pensemos en Japón, que es un cascote y el 20% es habitable, o Suiza, y pensemos también en África, donde es el continente que más recursos naturales tiene en el orbe. Y sin embargo, están con moscas en la frente y con unas pestes. Es un problema de marcos institucionales y de comprender lo que decía Ramiro antes de los marcos institucionales y la importancia de volver a los valores alberdianos. Y quiero también, como una nota a pie de página, decir aquí que está presente el director, que he leído textos muy interesantes en la revista Criterio y celebro. Sí, ahora queríamos, a José María Poirier, que además es un especialista en iglesia, ¿no? Sí, ¿usted le quería decir algo a él? No, solamente decir que he leído textos que tienden a acercar el espíritu liberal, como ha señalado, digamos, el gran Juan Pablo II, especialmente en la sección 42 de sus Centésimos Annus, que es el capitalismo, que dicho sea de paso, ha sido influenciado por dos grandes intelectuales, Michael Novak y Hayek, con Juan Pablo II. Lo mismo cuando hablaba Pío XI en 40º Anno, que no se puede ser socialista y católico al mismo tiempo. Eso es una contradicción. Bueno, eso quería, Alberto, justo preguntarle, que nos quedan un poquito, minutitos del programa, a José María Poirier. Porque usted sabe que hay una parte de la Iglesia Católica que militó fuerte en contra de Javier Milei, incluso en la peregrinación a Luján. Hubo un cura, hay un sector de la iglesia muy cercano a Cristina Kirchner, ¿no? Son curas prácticamente militantes del kirchnerismo, y recuerdo que hizo una declaración así como: a los que hayan votado a Milei no los vamos a dejar entrar al comedor popular. ¿Qué está pasando con ese sector de la iglesia? Sí, es muy triste, es muy triste. Hay un sectarismo que durante el gobierno kirchnerista, a lo largo de ese gobierno, se ha ido acentuando y que ha influido mucho en el pensamiento de parte importante del clero, numéricamente importante, y en parte no indiferente del episcopado. Ahora, claro, el episcopado argentino, el actual, el de los últimos años, no ha demostrado grandes afinidades intelectuales. Y eso reduce... ¿Con quién? Con nadie. Ajá. Sí, no se han preparado. Ah, ok, no, pensé que iba a decir, está bien, no se han preparado. No, nosotros tenemos un clero muy ignorante en ese sentido. Y entonces... Tal vez con ideas un poco atrasadas, ¿no? Probablemente, o con ideas no contextualizadas. Y la presencia, esto creo que hay que subrayarlo, la presencia de un papa argentino de afinidades peronistas, como es Francisco Bergoglio. Bueno, podemos decir, acaba de dar un título, el Papa tiene afinidad peronista. Y nunca las negó. Bueno, no sé si lo dijo explícitamente él. Es así, como usted dice, sin duda, pero yo no sé si él dijo explícitamente que tiene afinidad con el peronismo. Es demasiado hábil, no lo va a decir así. Claro. Pero ciertamente está.
Y su visión es una visión... A mí me llamó mucho la atención. La primera vez que Bergoglio visita Estados Unidos, ya es papa. Y me parece muy interesante porque se rompe algo ahí. La capacidad, digamos, el prejuicio latinoamericanista de ver al norte del continente como enemigo, y ahí Bergoglio, que es muy inteligente en eso, advierte el pluralismo político y la libertad en Estados Unidos. Eso llama mucho la atención. Muy interesante lo que está contando. Sí. Pero... porque da la sensación de que al Papa el poder le sentó bien. Sí, ¿no? Creo que sí. Y Alberto... debe haber pocos a los que no le sienta esto bien. Es lo que le quería preguntar, porque ya estamos cerrando el programa, así que algo cortito. ¿El poder le sienta bien a Milei? Yo creo que en un sentido le sienta bien, digamos, porque ve que puede devolver libertades a la gente. En otro sentido, no es la especialidad de Javier. Javier estaría mucho más cómodo en el mundo académico, escribiendo y dando conferencias. Creo que todos tenemos mucho agradecimiento con Javier haberse dedicado y hacer esta quijotada, si se quiere, está demostrando grandes habilidades y es increíble las comunicaciones que yo recibo de los lugares más alejados, de París o de Londres. Y el otro día un periodista de Madrid estaba diciendo, los ojos están puestos sobre la Argentina. Es una cosa que veníamos del séptimo subsuelo y ahora estamos en esta posición. Bueno, y por algo bueno, ¿no? Digamos, por algo positivo. Hay que pellizcarse para ver si realmente estamos soñando o estamos viviendo una realidad. Alberto, muchísimas gracias por esta charla esta noche. Un lujo tenerlo esta noche. Aprendimos mucho escuchándolo. Lo mismo Ramiro. Gracias. Ramiro Marra, muchas gracias. José María, es muy interesante el tema de la relación de la iglesia y política y lo vamos a llamar seguramente. Muchas gracias a Muy generosa, Laura. Fue un placer enorme estar en este programa. Igualmente. Bueno, saludos a los colegas. Bueno, gracias. Nosotros en realidad nos reencontramos la semana que viene en un nuevo horario, por lo menos yo voy a estar en un nuevo horario de 22 a 24. Así que bueno, nos veremos el próximo lunes a las 22 aquí en Más Info a la Noche. Que tengan un muy lindo fin de semana. Chao.